En una era que nos promete, bueno, un acceso ilimitado a la información, ¿nos sentimos más lúcidas o simplemente más saturadas? Mm, Y si la verdadera crisis de nuestro tiempo no es la falta de datos, sino una renuncia silenciosa, casi voluntaria, a nuestra capacidad para pensar sobre ellos. esa es la pregunta clave. Pues esa es la bomba que nos suelta el material que tenemos hoy entre manos. Son unos extractos de un ensayo filosófico que se titula El éxodo del pensamiento, de Jorge Rodas Osoyo. Un título ya de por sí potente. Totalmente. Y aquí es donde lanza la idea central, que es la verdad. Bastante tela. Lo que viene a decir es que el pensamiento crítico no nos lo están quitando, es que lo estamos soltando nosotras mismas. Voluntariamente. La misión hoy es meternos de lleno en este argumento. Vamos a intentar desentrañar qué narices es eso de la programación emocional, que según el autor está reemplazando a la razón, y sobre todo cómo nos está cambiando por dentro. Desde luego, el punto de partida es provocador. Y creo que es importante aclarar algo desde el minuto uno, ¿eh? A ver, Esto no es el típico ensayo contra la tecnología, no va de los móviles son malos. Es un análisis filosófico que va mucho más al fondo, a lo que el autor llama una mutación ontológica. ostras, mutación ontológica, eso suena gordo. Sí, sí. O sea, un cambio en la propia naturaleza del ser humano. Estamos pasando de ser una especie que delibera a ser una especie que simplemente reacciona. Para poner un poco de orden, propongo seguir la lógica del propio ensayo. Perfecto. Empezaremos por su diagnóstico de la situación, que es esta sustitución de la razón por la emoción. Después veremos cómo eso nos transforma como individuos, cómo afecta a la identidad. Luego analizamos quiénes son los arquitectos de este nuevo escenario y terminaremos con la pregunta del millón. ¿Hay alguna forma de resistencia? ¿Propone alguna salida? Me parece un mapa de ruta muy claro. Y la verdad, ese primer punto, el de la emoción sustituyendo a la razón, es el que más me resuena, porque es que lo veo por todas partes. Empecemos por ahí. Venga. La idea con la que arranca Rodas Osoyo es que hemos pasado de una civilización construida sobre el logos, la razón, la palabra, el debate, a otra que gira en torno al afecto, a la emoción pura y dura. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Pues según el texto, la respuesta es casi una cuestión de eficiencia. La razón es lenta. Claro, Exige atención, exige esfuerzo, matices, tiempo, y todo eso son lujos hoy en día. La emoción, en cambio, es un cohete. Es inmediata, no requiere esfuerzo, se contagia como un virus y sobre todo es increíblemente rentable. rentable. Ahí está la clave. Piensa en el modelo de negocio de cualquier red social. No se basa en que entiendas un argumento complejo, se basa en que sientas algo, indignación, ternura, lo que sea, y lo compartas al instante. Y a partir de aquí, el autor introduce el concepto clave del que hablabas, la programación emocional. Eso es. Lo describe como un sistema global que nos predispone a sentir de una manera antes de que podamos siquiera pararnos a pensar. Es que esa es la clave. No es que nos manipulen para pensar A o B, es que nos cortocircuitan el proceso de pensar. A mí me recuerda a esos vídeos de noticias que duran 30 segundos, ¿sabes? Sí, sí, con la música a topla. Eso, con música dramática, 3 frases impactantes, y sales de ahí sintiéndote enfadada o triste, pero sin tener ni idea de los detalles o el contexto. Ya te han programado la emoción. Exacto, has dado en el clavo. Y lo fascinante es que el autor insiste en que esto va más allá de la propaganda de toda la vida. La emoción se ha convertido en el sustituto funcional del pensamiento. Ya no es un medio, es el fin. Justo. La política ya no intenta articular visiones de futuro, intenta modular las emociones del presente, el miedo, la esperanza, el odio. Y el texto usa una imagen brutal para describirnos. Dice que nos convertimos en terminales afectivos. Terminales afectivos. Suena a ciencia ficción, pero da miedo lo preciso que es. Totalmente. Significa que nuestra relevancia como ciudadanos ya no depende de nuestra capacidad para entender un problema, depende de lo fácilmente que se puedan activar nuestras emociones. Tu indignación es un recurso, tu like es una forma de obediencia. Y una obediencia que se siente como libertad, porque crees que estás expresando lo que sientes. Sin darte cuenta de que ese sentimiento ha sido cuidadosamente cultivado desde fuera. Es la paradoja perfecta. Vale, o sea que el tablero de juego ha cambiado.
Ya no se juega con argumentos, sino con emociones. Pero claro, si las reglas cambian, los jugadores también tienen que cambiar, ¿no? La pregunta lógica es, ¿en qué nos estamos convirtiendo nosotras en medio de todo esto? Pues aquí es donde el ensayo se pone aún más interesante y, si quieres, más oscuro. La idea provocadora que lanza el autor es que el individuo, como lo entendíamos desde la Ilustración, una conciencia autónoma, con un mundo interior, está dejando paso a lo que él llama un artefacto, un dispositivo. Espera, artefacto suena muy fuerte. ¿No es un poco exagerado? Al final del día la gente sigue tomando sus propias decisiones, ¿no? Es una buena pregunta. A ver, creo que el autor no diría que hemos perdido el libre albedrío por completo, sino que el entorno en el que lo ejercemos está diseñado para empujarnos masivamente hacia la opción más predecible. Ah, vale. Más que no puedas elegir, es que el sistema ya sabe con un 99% de probabilidad qué vas a elegir. La libertad ya no se busca para que seas impredecible, sino para que seas una consumidora o una votante predecible. Y la causa principal de esto, según el texto, es la erosión sistemática de la interioridad. La interioridad, ¿te refieres a ese espacio para una misma, para pensar sin más, ¿no? El silencio. Exacto. El espacio para el silencio, para el aburrimiento incluso. Ese lugar donde antes dialogábamos con nosotros mismos ha sido colonizado por un tsunami constante de estímulos. Notificaciones, mensajes, feeds infinitos. El autor lo dice de una forma muy tajante. Una subjetividad sin silencio es una subjetividad sin resistencia. Si nunca estás a solas contigo, ¿cómo vas a poder cuestionar lo que te llega de fuera? Claro. Y esa falta de resistencia interior nos lleva de cabeza a la crisis de la identidad. Justo. Porque si no hay un dentro, la identidad solo se puede construir hacia afuera. Ahí está. El autor describe este cambio como el paso de la identidad al simulacro. Antes, la identidad se forjaba desde dentro, con tus experiencias, tus valores, era algo que intentabas mantener coherente. Ahora, dice, la identidad se gestiona, se publica, se optimiza. Se optimiza para conseguir visibilidad en la economía de la atención. De hecho, hace una reinterpretación muy ácida del famoso eslogan «Sé tú mismo». Hoy ese lema significaría algo así como «Conviértete en un producto consumible y visible». Tu yo es una marca que tienes que vender. Es la cultura del personal branding llevada al extremo. La pregunta ya no es quién soy, sino cómo me ven o, peor aún, qué versión de mí genera más engagement. Y la consecuencia de eso es demoledora. Si tu identidad es una performance constante, la coherencia y la verdad pierden toda su importancia. No importa si lo que publicas hoy contradice lo de ayer, siempre que hoy consigas la reacción emocional que buscas. El yo se vuelve líquido, fragmentado. Entendido. Hemos pasado de un mundo gobernado por la razón a uno por la emoción, y eso nos está convirtiendo en individuos sin espacio interior, con identidades que son más una actuación que otra cosa. Esto nos obliga a ampliar el foco. ¿Quién ha construido este escenario? ¿Quiénes son los arquitectos? El autor aquí no se anda con rodeos, apunta directamente a las grandes corporaciones tecnológicas, pero no las describe como simples empresas. Utiliza un término muy potente. Nuevas potencias metafísicas. Suena grandilocuente. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que su poder va mucho más allá de lo económico. No son solo empresas, son sistemas que están redefiniendo las condiciones mismas de la realidad. Piensa en Google. No solo te da resultados, define qué es relevante y qué no. Claro. Piensa en los algoritmos de recomendación. No solo te sugieren una canción, moldean tus gustos a largo plazo. Deciden qué es visible, qué se recuerda, qué se olvida. Y lo más sutil de su poder, y esto es clave, es que no es un poder coercitivo, como el de un Estado totalitario clásico. Su poder es inmersivo. Inmersivo. O sea que nos metemos nosotras solitas. Exacto. Nadie nos obliga. Participamos voluntariamente, encantados, alimentando con nuestros datos, nuestra atención y nuestras emociones los mismos sistemas que nos moldean. Y si conectamos esto con el panorama global, vemos cómo este poder se fusiona con la geopolítica. El ensayo introduce aquí el concepto de la geopolítica de la percepción. La batalla ya no es por el territorio físico, sino por el territorio mental. Por el relato. Precisamente. Las guerras del siglo XXI se libran cada vez más en el campo de batalla de la percepción. Y el texto describe 3 mecanismos principales. El primero es la saturación informativa. Te bombardean con tal cantidad de datos y opiniones contradictorias que es imposible orientarse.
Es la estrategia de la niebla. Generar tanto ruido que la verdad se vuelve inaudible. El segundo mecanismo es la amplificación emocional. Ya lo hemos comentado. Se identifican las emociones más potentes, como la indignación o el miedo, y se usan como vectores para reconfigurar la percepción de un colectivo a una velocidad de vértigo. Un meme bien diseñado puede hacer más daño que un misil. Totalmente. Y el tercero, que quizá es el más importante, es la sustitución de la realidad por el relato. Llega un punto en que los hechos objetivos importan mucho menos que la versión de los hechos que consigue imponerse a nivel global. Es un cambio de paradigma brutal. Y ante este panorama, que honestamente suena bastante sombrío, el autor nos lleva a la pregunta final, la que de verdad importa. ¿Qué queda de lo humano en todo esto? Después de describir este éxodo del pensamiento, esta delegación del juicio porque pensar duele, hay esperanza. Aquí el texto recuerda a Hannah Arendt y su idea de que el verdadero mal no es la maldad, sino la simple abdicación del juicio. La banalidad del mal, sí. Pero la respuesta del autor, y esto es lo más interesante, no es fatalista. No tira la toalla. Lo que queda de lo humano, según él, reside en varias capacidades que siguen ahí, latentes. Menciona 4 en particular. La primera es la posibilidad de interrupción. La simple capacidad de detener el flujo, de no responder al instante, de demorar la reacción para crear una pausa donde pueda surgir una pregunta. Que hoy en día es casi un superpoder. El simple acto de no contestar un WhatsApp al segundo ya se ve como algo raro. O dejar el móvil en otra habitación. Es un acto de rebeldía. Totalmente. La segunda capacidad que señala es la inquietud, esa sensación interna de que algo no encaja, de que la superficie de las cosas no basta, el motor de la filosofía, ¿no? La sospecha de que hay algo más. Eso es. La tercera, y quizá la más difícil, es la recuperación del silencio interior. El autor lo describe como una condición epistemológica para el discernimiento. O sea que sin silencio es imposible saber qué es verdad. Fíjate, de las 4, esa me parece la más complicada. Vivimos en una guerra declarada contra el silencio. Es casi un acto revolucionario buscarlo. Ya. Y la cuarta, que es muy bonita, es la vulnerabilidad compartida. La experiencia de nuestra propia finitud, del dolor, de la necesidad de sentido. El autor sostiene que esto es algo que ninguna tecnología puede resolver por completo. Es el núcleo irreductible de lo humano. Ya. Y a partir de ahí concluye que la reconstrucción del juicio es, por ahora, una tarea individual, casi clandestina, una especie de revolución invisible que empieza en la conciencia de cada uno. O sea que el análisis de hoy sobre el éxodo del pensamiento nos dibuja un panorama complejo. Estamos delegando nuestra capacidad de pensar a cambio de la comodidad de sentir. Pero, como acabas de señalar, la propuesta final no es un lamento, es un llamado a la acción, pero una acción hacia adentro, una defensa del pensamiento como el último territorio de la verdadera libertad. Exactamente. El autor cierra con una reflexión que a mí me parece muy poderosa. Dice algo así como que la historia no se definirá por las máquinas que construyamos, sino por las preguntas que nos atrevamos a seguir haciéndonos. Qué buena reflexión. Las máquinas pueden sobrevivir a nuestras dudas. La cuestión es si nosotros, como especie pensante, sobreviviremos a nuestra renuncia a dudar. Y es ahí donde nos deja con la frase final del epílogo, que es una reformulación brillante de la máxima de Descartes, y que resume todo el espíritu del ensayo. Una frase que es, a la vez, un diagnóstico y un programa de acción. Pienso, luego resisto.